Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a nuestra segunda conferencia de este año de nuestro ciclo Exportar si es posible. El día de hoy con el tema Perspectivas Económicas Globales 2024. Primero que nada, nombramos y le damos agradecimiento a nuestros aliados académicos, la Maestría de la Economía Internacional de la UCB, Instituto Universitario de la Frontera del Táchira, UFROM, Universidad Metropolitana, a nuestras cámaras regionales, Cámara Industrial del Estado Aragua, Cámara de Comercio de La Guaira, Cámara de Industriales del Estado Lara, Cámara de Industriales del Estado Zulia, Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del Estado Nueva Esparta, Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira, a nuestras cámaras sectoriales, Cámara del Calzado, Cámara Venezolana de Industria del Vestido, Asociación de Industriales Metalúrgicos de Minería y de Venezuela, Cámara Venezolana del Envase, Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, Cámara Venezolana de la Construcción, Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, Asociación Nacional de Industriales de Quesos, Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos y Autopartes, Asociación de Productores de Camarones de Occidente, Cámara de Industrias Procesadoras de Cangrejos de Venezuela, Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, a nuestras cámaras binacionales, Cámara Venezolana Canadiense, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera, Cámara Venezolano-Colombiana, Cámara Venezolano-Británica de Comercio, Cámara Venezolana de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, Cámara de Comercio Venezolano-Americana, Cámara Venezolano-Española de Industria y de Comercio, Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, Cámara Venezolano de Suiza de Comercio e Industria y la Federación del Espacio Económico Europeo. También agradecer a nuestros patrocinantes que hacen que estas actividades sean posibles: Bancoex, Extensiones, MGL Global Logistics, Banesco Banco Universal, Banco Mercantil, Casa Franceschi, Defisa y Taurel. Sean todos bienvenidos. Ahora le damos el paso al ingeniero Omar Batista, presidente de FABEM. Bienvenido, señor Omar. Pero muy buenos días, muchas gracias a AVEX, a su directora ejecutiva, Jesly Lucinchi, a su presidente, Ramón Goyo, y bueno, a todos los participantes por darme esa oportunidad de poder conversar sobre la industria nacional de autopartes. Yo preparé unas láminas, no sé si tengo posibilidades ya de compartir, ¿sí? Realmente son pocas láminas, no sé si ya se visualiza en la pantalla. Sí, ya se visualiza, señor Bautista. Perfecto. Entonces, solamente una introducción al doctor Luis Angarita, que es la conferencia central de este ciclo. Y bueno, comenzar diciendo que la industria nacional de autopartes es una industria que todavía mantiene un tejido industrial importante en el país. Aun cuando se ha mermado mucho, todavía sigue siendo importante. Es allí que nosotros tenemos marcas nacionales de productos hechos en el país, tanto de acumuladores, neumáticos, gomas para frenos, todo lo que es pastillas, bloques, bandas, líquido para frenos, cables, todo lo que es goma, amortiguadores, partes metálicas, mangueras, radiadores, tanto de aluminio como de cobre, latón, faros, asientos, equipo de aire acondicionado, pistones de aluminio, filtros de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina, silenciadores, resortes de ballesta, resortes de espiral, empacaduras, todo lo que es tubería, cables para bujías, en fin, una serie de componentes que todavía forman parte del tejido industrial de la fabricación de autopartes. Ahora bien, el año pasado, en el 2023, fue un año no positivo para este sector industrial, pero ya vemos que en este primer trimestre tenemos pues una señal positiva, un resultado promedio de 6%, una recuperación del 6%, aun cuando el 70% de las empresas tuvieron resultados positivos, el 30% de las empresas no fueron así, tuvieron resultados negativos. Entonces, en promedio sí tenemos pues un resultado del 6% positivo. Ahora bien, el 87,4% de la producción de autopartes en el país va destinada a atender las necesidades del parque automotor, que es la población de vehículos rodantes en el país. Hay un 12,6% que es exportaciones y 0% que es equipo original,
lo que era la industria del ensamblaje de vehículos. Este sector industrial le suplía entre 30 y 40% de las ventas de la industria nacional de autopartes al ensamblaje de vehículos. Hoy en día, pues, casi no existe, por no decir que no existe, ensamblaje de vehículos que incorpora partes y piezas. Entonces, ahí hemos perdido una porción importante de nuestro mercado. También hemos perdido una porción importante en el mercado de reposición por la competencia, la férrea competencia sobre todo que tenemos de China. Y bueno, rápidamente vamos a pasar entonces a los 10 nudos críticos y las propuestas que hemos venido formulando a nivel del sector oficial. Como comenté, una crítica situación, un nudo crítico es la masiva importación de repuestos similares a los que se producen en el país, que en muchos de los casos genera una competencia desleal al no pagar impuestos y no emitir factura. Vemos que en el año 2023, aun cuando se redujo con relación al año 2022, sigue siendo un monto muy importante. Ese monto de 257 prácticamente es casi el doble de lo que es la venta de autopartes hechas en Venezuela. El 77% de ese volumen de importación proviene de China. Y bien, nosotros sí hemos planteado al sector oficial esa competencia desleal con las importaciones. Hemos solicitado que toda importación de autopartes está sometida a potestad aduanera, es decir, al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el régimen jurídico de aduanas, tanto en lo legal y tarifario. También hemos solicitado eliminar el puerta a puerta comercial, los contenedores. Si bien reconocemos que el puerta a puerta a nivel personal es válido, no es válido cuando se hace a nivel comercial. La venta sin factura también es un tema que impacta negativamente a este sector industrial que está obligado a pagar impuestos y a emitir factura. La ausencia de financiamiento bancario, capital de trabajo y consumo y para el preembarque que estimula las exportaciones también es otro factor importante. Hemos estado solicitando su restablecimiento, sobre todo reducir el encaje legal para que le permita a la banca tener un poquito más de flexibilidad para otorgar créditos. En los impuestos, en los excesivos pagos de impuestos tanto nacionales, municipales y para fiscales, también es una alta carga para este sector industrial, se convierte en un nudo crítico, sobre todo para la operatividad de este sector industrial. Bueno, es transversal también para otros sectores industriales. Entonces, hemos solicitado algunas medidas muy específicas como el restablecimiento del anticipo mensual del IVA, que hoy día es quincenal, eliminar todo lo que es el anticipo de impuestos sobre la renta. Hemos solicitado aplicar el aporte LOCTI sobre la utilidad o la ganancia contable anual en lugar de los ingresos brutos, que significa un monto muy importante. Hemos solicitado también reducir la alícuota de los impuestos municipales para la fabricación de autopartes. Si bien es cierto, hubo una recién mejora, sin embargo, esa mejora que hubo en la ley con las nuevas tasas califica en términos generales al sector industrial con un 1%. Sin embargo, la fabricación de autopartes está castigada con el 2%. Entonces, estamos solicitando reducir ese impuesto municipal. El servicio eléctrico nacional también constituye un nudo crítico para este sector industrial como para otros sectores industriales. Aquí hemos estado solicitando también la urgencia de estabilizar el suministro de electricidad para evitar esas interrupciones recurrentes que se realizan sobre todo en las regiones del país y que están dañando equipos. Colocar medidoras también para que los cobros sean basados en el consumo y no en el consumo histórico. Y atender también las solicitudes de reducción de cargas eléctricas contratadas por este sector industrial. También hemos planteado como un nudo crítico la inexistencia de la compensación de créditos y débitos fiscales. Eso sería también de gran ayuda para este sector industrial, para otros sectores también transversales, que se le permita la cesión y compensación oportuna de los débitos fiscales que generan las empresas para evitar que ellos se conviertan en costo y se aumenten los precios. Bueno, como todo exportador también estamos solicitando que se reactive todo lo que es la devolución del IVA a los exportadores
para evitar pues que esos débitos generen costo adicional a la exportación y frenen el movimiento exportador. También fortalecer el reintegro del drawback a exportadores, activar ese reintegro a los exportadores con un mayor porcentaje que le permita pues tener un mayor estímulo para la exportación. Ya nosotros hemos tenido conocimiento que en China se hace un reintegro importante y por eso la masiva también exportación que ellos tienen y que se entrega en 10 días. Otros dos nudos críticos de menor impacto, pero sigue siendo importante, son los altos costos de gas industrial y el aseo urbano costoso y muchas veces inexistente. Entonces, bueno, en resumen, quería pues actualizar todo lo que es la situación de este sector industrial. Nosotros el año pasado trabajamos muy intensamente con el Viceministerio de Comercio, perdón, el Viceministerio de Economía Productiva, donde logramos para varios autopartes aplicar una política arancelaria mediante el cual se disminuya los impuestos de importación para las materias primas y se eleve el impuesto de importación del producto terminado. Ahora bien, esa política no surte efecto si se permite pues ingresando, si continúan ingresando productos que son origen de contrabando. Entonces, aun cuando el presidente de la República anunció que entre los sectores que iban a ejercer acciones para el contrabando, estaba incluido autoparte, este año todavía eso no se ha materializado. Se ha materializado para otros bienes, sin embargo, para el autoparte seguimos esperando. Entonces, hemos estado pues en planteamientos, en acercamiento con el sector oficial para mejorar las condiciones de trabajo de este sector industrial, para lograr su reactivación, su recuperación y su mantenimiento en el país, habida cuenta pues de que es un sector industrial que tiene un tejido muy importante y genera muchos empleos y es uno de los aspectos que nosotros consideramos se deben preservar en el país. Entonces, esto era mi pequeña conferencia, mis pequeñas palabras para darle pues una entrada al doctor Luis Angarita. Un millón de gracias por su atención. Muchísimas gracias, ingeniero Bautista, por su presentación, por actualizarnos en cuanto al sector de autopartes. Sin duda es un sector vital para Venezuela y bueno, esperamos que, bueno, que sigan creciendo esos números este año y que sin duda que los nudos críticos que usted nos comentó y que nos explicó el día de hoy, bueno, poco a poco se vayan resolviendo y vayan tomando en cuenta por parte de las autoridades de Venezuela. Muchas Muchísimas gracias. gracias por su presentación. Muchas gracias a ustedes. Ahora, sin más preámbulo, vamos a darles la bienvenida al doctor Luis Angarita, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, doctor en Ciencias Sociales, maestría con Economía en Economía Internacional, licenciado en Estudios Internacionales, profesor universitario y coordinador académico de AVEX. Para nosotros es un placer tenerlo con nosotros, profesor Angarita, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo a la Cámara de Autopartes, muy buena presentación y actualización. Por supuesto, saludo a todas las autoridades de AVEX, Ramón Goyo, su presidente, Jesly Lucinchi, directora ejecutiva, a todos los aliados comerciales, a todos los patrocinantes, bueno, y al público presente. Especial saludo a el equipo que siempre nos acompaña, a Wilson, que siempre nos asiste en todo momento y que son parte importante de esta organización. El, tenemos por cuarto año consecutivo, entonces, la presentación de las perspectivas económicas y globales. Aquí una S, un pequeño gazapo de las láminas. Y creo que entramos en un muy buen momento para definir las expectativas que tenemos con respecto a la economía mundial. Sobre todo porque esta semana corresponde ya
el boletín de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, eh, en donde hay un optimismo con respecto a todos los datos que se vienen manejando y que se vienen presentando en estos últimos 2 trimestres. Pero cuando hablamos de ese optimismo, nosotros tenemos que ser muy prudentes porque tenemos que ver la gran tendencia que nosotros estamos construyendo como mundo, como economía mundial, y le voy a dar esas perspectivas para hablar entre lo geopolítico, lo económico, lo coyuntural y lo estructural. Cuando hablamos de las perspectivas económicas, queremos hablar sobre todo de qué va a pasar en el mundo económicamente, si la economía va a crecer, si la calidad de vida va a crecer, cómo está el comercio, si el comercio aumenta, disminuye, cómo está siendo visto el comercio por los distintos actores mundiales. Y eso, en conferencias que hemos estado recientemente, todo se resume a una palabra condicionante que es el depender. Va a depender de muchas cosas. Esto es propio de la economía y del análisis económicos y de los economistas, tratar de plantearse diversos escenarios, diversas opciones, como para entender que en función de algunas acciones y algunos actores, la economía puede tener diversos escenarios. Por ejemplo, lo que más nos ha venido condicionando en los últimos años ha sido que nuestra generación económica, productiva, ha vivido 3 crisis mundiales, cosa que no se había vivido en la época moderna. Más de 200 años de economía registrada, tener crisis profundas en un periodo de menos de 20 años es raro para la economía mundial. Eso no quiere decir que los estudios económicos sepan contrastar y contrarrestar los efectos de crisis económicas, porque desde la caída de la bolsa de Nueva York en 1929, las crisis derivadas por la hiperinflación alemana en la década de los 20, el periodo entre guerras, el fin de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción europea, la, las crecientes políticas de interdependencia, las crecientes políticas contracíclicas, entienden que todas las economías del mundo se ajustan a los escenarios y prevén que de las crisis que pueden tener efectos negativos se pueden salir con una muy buena planificación. Por lo tanto, lo que vamos a analizar en este año y en esta presentación tiene mucho que ver con cómo han sido las políticas monetarias, cómo han sido las políticas fiscales, cómo han sido la política económica mundial, la macroeconomía mundial, en función de este gran contexto de, número uno, crisis financiera del 2008-2009, que la venimos arrastrando por ya unos 15 años. Y cuando digo venimos arrastrando es que no hay una salida estructural que se diga, bueno, ya hemos pasado de los efectos de esa crisis financiera mundial profunda que vivimos por la caída del sistema hipotecario norteamericano. Luego, por la sobrevenida crisis de la pandemia, eso implicó por primera vez un conjunto de acciones macroeconómicas inédito en los últimos 50 años, es decir, la expansión monetaria para tratar de darle un choque de impulso económico a las economías que habían estado estancadas por el lockdown, por los confinamientos. Y ahora la gran incertidumbre de la geopolítica primero con la invasión de Rusia-Ucrania, que retrocedió
las expectativas de crecimiento mundial en el 2022-23 y ahora con una nueva crisis geopolítica que todavía estamos a la expectativa de qué salida puede llegar a tener, que es la crisis del Medio Oriente, que tiende con hacer metástasis. Y una palabra muy dura, pero estoy citando al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que le dice, bueno, si no contenemos bien los efectos, efectos bola de nieve que puede tener las acciones, puede haber una escalada sin precedentes en el Medio Oriente. Y cuando digo sin precedentes, lo hablaremos un poquito más adelante, vemos que hay hechos inéditos en todo este proceso. Por lo tanto, lo que vamos a evaluar es cómo va a desempeñarse la economía mundial en eras de incertidumbres, en eras de conflictos políticos, en eras de cambios de la economía mundial, en grandes cambios como la transición energética, como la transición ecológica, eh, lo geopolítico y bueno, cómo visualizamos a Venezuela en este contexto. Ya hemos hablado de las tres grandes recesiones en lo que llevamos del siglo. Esto, mencioné, la de la pandemia, la financiera y el escenario geopolítico. Esto hizo que de alguna manera hay una curva negativa en cuanto a la tasa de crecimiento mundial. Es decir, el crecimiento mundial en perspectiva sigue haciendo los esfuerzos de crecer, la economía crece, pero crece cada vez a tasas más disminuidas y eso hace, y lo veremos en gráficas subsiguientes, que haya una tendencia de que el crecimiento cada vez es más costoso, nos cuesta más crecer, implicando que si hay menos crecimiento económico con una tasa natural de crecimiento de la población, eso implica que para todos los países cada día es más complicado ofrecer esquemas de calidad de vida. Y no es casual que en paralelo a estos 20 años de incertidumbre económica empiezan a surgir cada día más en todos los escenarios mundiales eh, crisis sociales o discursos altisonantes, discursos estridentes que hablan de cambios estructurales, de ir en contra del sistema, que el sistema es dotado y que no ofrece la calidad de vida que debe para todos los ciudadanos. Y vemos que hay una ola quizás de reciente populismo y nos imaginamos, por ejemplo, a Milei en Argentina, pero también nos imaginamos a Petro en Colombia, mucho más allá de cualquier tendencia ideológica, es la tendencia de que hay el caldo de cultivo de las demandas insatisfechas de las sociedades para generar cambios políticos, cosas que va a afectar sobre todo a este año en el que se acumulan por lo menos 70 procesos electorales en más de 50 países del mundo, 50 democracias del mundo, que de alguna manera generan mayor incertidumbre a la salida de lo que va a estar. La ralentización del crecimiento económico tiene entonces otro componente importante y eso lo vamos a vincular sobre todo cuando hablamos un poco del comercio mundial y es que si la tasa de crecimiento cada vez es menor, también vemos que a lo interno de los países, los mecanismos de redistribución de la riqueza no están operando eficientemente y vemos que como gran tendencia las asimetrías se van incrementando en el mundo. Esto quiere decir que la brecha entre el percentil más rico es cada vez mayor con la brecha del percentil más pobre de cualquier sociedad, cosa que se potenció con el efecto de la pandemia. En la pandemia y el cierre de los negocios y la reactivación de la económica
hizo que los ricos fuesen más ricos, y lo vemos sobre todo en las empresas de altas tecnologías, las empresas de servicios, las empresas de comercialización, mientras que el sector industrial, el sector productivo, el sector manufacturero quedó ralentizado, teniendo incluso tasas de crecimiento negativas. Entonces, empiezan a haber retros que se retroalimentan, porque si vemos que un escaso crecimiento genera demandas insatisfechas en las sociedades, las asimetrías las potencias. Y volvemos a tener la imagen de estos discursos populistas, que muchos de ellos caen en falacias, en falsas noticias, en posverdades, y ahí se me viene a la cabeza Donald Trump. Y vamos a hablar al final de la presentación de lo importante de Donald Trump en todo este contexto. Retos en una época de transiciones. Seguimos hablando de la cuarta revolución industrial, término acuñado en el World Economic Forum de hace aproximadamente unos 6 años. Cada día venimos arrastrando, eh, arrastrando una palabra muy fuerte, quizás, observando, deleitándonos de las invenciones, de las innovaciones en inteligencia artificial, en robotización del proceso productivo. También vamos observando cada vez el debate de la necesidad del cambio climático, de los efectos ambientales del efecto invernadero, que implica de alguna manera la orientación de políticas fiscales hacia el desarrollo eh, de la industria, de un cambio industrial que aplique nuevas tecnologías. De alguna manera condiciona todo lo que es el desarrollo y afecta indirectamente eh, lo que nosotros hemos venido acostumbrando en los últimos 30, 40 años, que es un esquema de liberación comercial, de libre comercio, de comercio transparente, porque en la medida que se incentiven políticas industriales, nuevas políticas industriales que orienten el cambio tecnológico amigable al ambiente, resulta que en la medida que hay un esfuerzo fiscal para ese cambio, va normalmente acompañado de políticas comerciales restrictivas para proteger esa inversión industrial. Entonces, en años anteriores, cuando hablamos de las perspectivas, hablamos de la amenaza de la desglobalización, de políticas cada vez más activas en cuanto a la acción del Estado en el comercio internacional. Resulta que ya esa tendencia la vemos perfectamente establecida como ya definiciones concretas de políticas industriales con miras al cambio tecnológico y al cambio energético, pero que implica de alguna manera un retroceso al comercio internacional, y lo vemos con las tendencias del comercio. Esto también está condicionado, y por eso la palabra depende va a estar presente a lo largo del año, con algunas actuaciones en la geopolítica. Ahorita el centimetraje noticioso lo lleva, por supuesto, la situación del Medio Oriente. Es inédita la actuación de Irán frente a Israel, como lo es inédito el ataque de Israel a una embajada en Damasco, lo que implica que esto cada día puede ir incrementando la incertidumbre de la geopolítica y su efecto en lo económico. Hasta ahora el efecto económico ha sido contenido y ha sido previsto por los agentes económicos. Y estos
cosa importante para entender la proporcionalidad de las cosas. Por ejemplo, en cualquier circunstancia uno podía imaginarse que el ataque de Irán con 120 drones al territorio israelí hubiese alarmado al mercado petrolero mundial y se hubiese disparado el petróleo. Pues no. Al día siguiente, el petróleo incluso retrocedió en 1,4% en el West Texas Intermediate y en el mercado de Brent, en ambos incluso. Y resulta que los economistas explicaban, bueno, esto probablemente es que frente a lo inminente del ataque, a lo anunciado del ataque, a lo esperado del ataque, todos los agentes económicos previeron que iba a haber una proporcionalidad, que no iba a generar mayores consecuencias y que eso no debía afectar las perspectivas del comercio petrolero. Entonces, hasta los momentos, la economía mundial ha contenido el, este efecto geopolítico que puede tener agregando incertidumbre y por eso entonces hablamos que el informe del Fondo Monetario Internacional de la semana pasada es optimista. Entonces podemos hablar de el nuevo optimismo en el 2024. Para hablar de ese optimismo y relativizarlo, tenemos que ver la siguiente imagen. Y el, podemos decir que como gran aprendizaje, el crecimiento económico mundial cada día es más costoso. ¿Por qué es más costoso? Y porque vemos en esta línea amarilla, que es una línea con pendiente negativa, que los promedios de crecimiento por década han venido disminuyendo desde la década de los 60. Eh, Entendiendo que para la década de los 60 conocida en la literatura económica como el gran periodo de expansión de la economía mundial, los 30 gloriosos para Europa, la robotización y la cibernética norteamericana, la carrera aeroespacial y sus efectos a toda la industria metalmecánica mundial. Un crecimiento de 5% como promedio mundial es alto para lo que venimos conociendo. Y estos han venido disminuyendo paulatinamente de un promedio de 5 a un promedio de 3,8, de un promedio de 3 y bajando paulatinamente y vemos que en la última década, del periodo 2010-2012, el promedio termina siendo de 2,76, entendiendo que los últimos 5 años, en el periodo 2018-2023, ha sido el periodo de menor crecimiento de la economía mundial en los últimos 100 años. Entonces, vemos que hay una gran tendencia a que crecer, que la economía mundial crezca, es relativamente difícil. Y se hace más difícil en varios escenarios. O sectorizándolos por tamaños de la economía. Podemos entender que las economías emergentes crecen y pueden crecer 3, 4, 5%. Podemos entender que el mundo desarrollado crece menos. Ahí la curva de crecimiento es menor, puede llegar a ser entre 2 y 3%, en algunos países 1%. Y en los países en vías de desarrollo o menos desarrollados, allí el costo es mayor, depende mucho de la economía desarrollada y en la medida que los países desarrollados, los mercados más grandes disminuyan su capacidad de consumo, afecta por supuesto la capacidad de producción y exportación del resto de las economías del mundo. Lo vivimos claramente en la pandemia, cuando China mantuvo su política de COVID-0, cerrando los puertos, afectando no solo al crecimiento chino, sino al crecimiento del comercio mundial. Y aquí hablamos del optimismo y las tendencias para los próximos años. Vemos que luego del COVID hay un crecimiento importante de la economía.
las correcciones son hacia un mayor crecimiento. Ahora el promedio mundial para el 2024 se pone en 3,5, que es un, eh, 0,2 puntos porcentuales mayores que los que se estimaban en octubre, y esto habla de la buena marcha de las economías de Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo importante, sigue siendo la economía más grande del mundo, y en la medida que la economía norteamericana crezca, al mundo le va a ir bien. Puede haber mayor estímulo al comercio, puede haber mayor flujo de capitales, puede generarse mayor encadenamiento global, entendiendo que todo lo que ha sido la economía norteamericana ha sido mucho de políticas anticíclicas de contener el tema del COVID. Primero, en materia fiscal, hemos visto poco desarrollada la propuesta inicial del presidente Biden de apostar fuertemente al cambio energético, como fue su promesa electoral. El COVID lo obligó a tener políticas fiscales internas y no abocarse exclusivamente a estas políticas de cambio energético, de transición energética, de el cambio del parque automotor para vehículos híbridos o vehículos eléctricos, como sí lo hizo Europa. Y de manera tal que las políticas fiscales post-COVID fueron orientadas a fortalecer el crecimiento, y eso lo vamos a ver a lo largo de este año, y eso es en gran medida lo que termina afectando positivamente esta tasa de crecimiento del año 2024, y el optimismo que reina en los círculos económicos de los multilaterales como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. A esto se le conoce la resiliencia de la economía, por esa capacidad de recuperarse, de reinventarse, y vemos que en el cuadro de arriba vemos cómo ha venido creciendo el mundo, las economías desarrolladas y los países emergentes en la línea amarilla. De la misma manera, también se conoce como una tendencia positiva, ya tener mayor claridad de la política monetaria mundial. Las preocupaciones de los últimos 2 años era vivir en épocas de gran inflación, como no lo habíamos vivido en 40 años, donde antes de la pandemia el promedio de inflación mundial estaba alrededor del 1%, 2%. Lo vemos como el promedio mundial en azul, que incluso cayó en épocas de pandemia por el confinamiento. Y a partir el tercer trimestre del 2021, sobre todo con las políticas de expansión monetaria del Fondo Monetario Internacional, la inflación mundial creció enormemente, generando la gran incertidumbre, bueno, cómo romper el ciclo de pérdida de calidad de vida. Y aquí los venezolanos entendemos que inflación es igual a pérdida de calidad de vida, porque de alguna manera afecta el valor del trabajo, la recompensa del esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que en términos de grandes números, de grandes datos, el mundo se ha ajustado a lo que llaman el soft landing. Es decir, entendemos que hubo una subida vertiginosa de los precios y que los agentes económicos pueden tener previsibilidad que para los próximos 4 años, por lo menos hasta el 2027, va a haber un periodo de ralentización de la variación de precios, es decir, seguirá habiendo inflación, esta irá disminuyendo paulatinamente, y este soft landing de alguna manera le da previsibilidad a los agentes económicos, que termina reforzando el optimismo del crecimiento económico.
sabes que va a haber inflación, pero tú sabes en cuánto va a estar el precio del producto dentro de un año, por lo tanto, puedes hacer los cálculos de flujo de cajas, de recompensas, de beneficios, podemos entender que el optimismo tiene una base real que tiene que ver con la buena marcha de la economía norteamericana y su efecto derrame a la economía mundial y la previsibilidad que los precios van a bajar lenta, pero continuamente en los próximos 4 años. De modo tal que esa capacidad de prever precios para el año futuro le da capacidad a todas las empresas de sacar bien sus cálculos de flujo de caja, saber cuáles van a ser sus ingresos futuros, saber cómo son los beneficios, la reproducción de utilidades y recompensas, de modo tal que esa previsibilidad le da una fortaleza a la previsión del crecimiento económico. Vemos en comparación lo que había sido las perspectivas de octubre del 2023 en otoño del Foro Económico Mundial, donde la economía global solo iba a crecer 2024 y que el crecimiento cada vez iba siendo menor. Vemos que las economías avanzadas crecen menos que el promedio mundial, las economías desarrolladas apalancan el crecimiento y crecen en promedio mayor que el resto de las economías. Y vemos que, como lo vimos en la gráfica de la línea amarilla, este optimismo debemos verlo con lupa, debe ser relativo, porque bien va a haber un mejor crecimiento, y cuando digo mejor, lo digo con todas las letras, mejor crecimiento económico, más sólido, más robusto, con mayor certeza a los agentes económicos, pero una tendencia en comparación con los crecimientos del pasado cada vez menor. Y vemos como esta estabilidad se puede mantener cercana al 3% por lo menos hasta el 2029-2030. En las perspectivas políticas, y ahí volvemos a la palabra depende, vamos a hablar de la época de la incertidumbre por la conflictividad que hay en la guerra de Rusia-Ucrania, todavía sigue amenazando a la seguridad europea, es el tema de la elección europea, del Parlamento Europeo, que restablece la institucionalidad europea del secretario, de la presidencia, de su alto representante, de las instituciones europeas en general. Vemos en los debates que hay una mayor tendencia a rearmarse, que algunos planes estratégicos prevén un conflicto de escala mayor con Rusia de 3 a 5 años, y lo dice el presidente Macron. Eso de alguna manera genera alarmas y que de alguna manera puede afectar la previsión económica europea. El conflicto en el Medio Oriente sigue incrementándose. Vimos que temporalmente el mercado petrolero no reaccionó a el ataque de Irán a Israel porque entendía que era una retaliación proporcional, pero también vemos que todos los líderes mundiales hacen fuertes recomendaciones a Netanyahu de evitar seguir escalando el conflicto, y hay alertas de lo que puede tener como salidas esto. Las salidas más catastróficas es que una escalada mundial pueda incluso cerrar el canal de comercialización petrolera, que es el estrecho de Hormuz, afectando al 30% de la comercialización petrolera mundial, y que generaría una catástrofe a todas estas perspectivas de crecimiento de las economías europeas, norteamericanas y de todo el mundo, porque una escalada del precio mundial del petróleo implica muy probablemente mayor hambruna en todos los países.
Y por supuesto, cerramos todas estas perspectivas y toda esta visión de robustez del crecimiento americano, principalmente, norteamericano y su efecto al resto del mundo, con las elecciones. Este es un año que por casualidad matemática, lo que aprendíamos de pequeños como mínimo común múltiplo, llegan a coincidir muchos procesos electorales, elecciones en más de 50 países, más de 70 elecciones, más las sobrevenidas como la que sucedió el domingo en Uruguay, en Ecuador, una nueva consulta. Venezuela tiene su proceso, India, la democracia más grande y complicada, tiene su proceso, Estados Unidos finalmente tiene su campaña presidencial que no escapa de las crisis políticas, de los escándalos, de las incertidumbres, y ahí vemos que la salida electoral de Estados Unidos no es neutral a las perspectivas de crecimiento económico mundial. La diferencia entre que gane Joe Biden o que gane Donald Trump son distintas para todos los agentes económicos, toda vez que en materia geopolítica el Donald Trump genera mayor incertidumbre a los europeos y a la seguridad europea, probablemente genere mayores interrogantes al comercio mundial por una potencial guerra comercial con China, pero también puede generar como salida un crecimiento más estable de la economía norteamericana que pudiese tener salidas importantes y crecimientos económicos para América del Norte y para toda la economía mundial. Por el otro lado, si gana Joe Biden, el, las certezas en cuanto a los planes estratégicos de cambio energético, de fortalecimiento del sistema liberal mundial, de organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, Naciones Unidas, tienen unas perspectivas mucho más positivas, entendiendo que dentro de escasos 3 meses vamos a vivir la cumbre de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Etiopía, Arabia Saudita, que buscan de alguna manera amplificar el debate de un orden económico multilateral, de un orden económico distinto, de competir con el dólar como manera vehicular, cosa que afecta, por supuesto, todo lo que es las perspectivas de largo plazo de la economía mundial. Finalmente, creo que Donald Trump es quizás el, la mayor incertidumbre que pueda llegar a tener la economía mundial, la política mundial para el año 2025. Por ahora, el 2024, celebramos la fortaleza del crecimiento de la economía norteamericana y su efecto para todas las economías del mundo, pero un fortalecimiento de Rusia en el aspecto geopolítico pone sobre la mesa que el debate de la política y del poder termina siendo más importante y más influyente del desempeño económico que ha vivido el mundo en los últimos 30 años. Hablábamos en las conferencias anteriores, en los años anteriores, que Europa no se había preparado en temas de seguridad y defensa frente a una potencial amenaza militar. Ahora Europa se prepara para ello y eso implica que el debate político va a privar sobre el debate del crecimiento económico en los próximos años. La conflictividad del Medio Oriente puede tornarse en un espiral que arrastra la economía a, a un muy bajo crecimiento o a una posible recesión, cosa que ninguno de nosotros desea, porque implicaría que esta generación viviría su cuarta
crisis económicas en menos de 20 años. Por último, la transición productiva será lo que marque la agenda no solo del 2025, sino de aquí por lo menos hasta el 2030, en donde de alguna manera compiten y colaboran lo energético, lo tecnológico y la calidad de vida. Y creo que aquí ponemos como ejemplo a un dron haciendo una siembra, en lo que se conoce como el drone farming, que implica el uso de la tecnología para potenciar la eficiencia de los alimentos, utilizando mecanismos de producción localizados, focalizados, tecnológicamente avanzados, para de alguna manera entender eh, cómo cómo vamos a vivir las pequeñas transformaciones tecnológicas y transformaciones productivas en robotización y mecanización de los procesos. Aquí repetimos una tabla de cómo va a ser la transformación del trabajo en los próximos 10 años. La economía en total va a haber una afectación del, de el empleo de mano de obra, siendo los que son repetitivos, los trabajos repetitivos, los más afectados, como puede ser la agricultura, la minería, la manufactura, servicios tecnológicos, la construcción, comercio y alojamiento, que tiende a ser menos personalizado y más esquematizado y robotizado. Y por supuesto, con una tendencia eh, a, a que los empleos del futuro tengan mayor robustez en cuanto al intelecto humano, todo aquello que implique el intelecto humano como la informática, las telecomunicaciones, las finanzas y los seguros, los servicios profesionales, educación y salud, son los que probablemente crezcan en remuneración, en empleo y en empleabilidad en los próximos años. Venezuela en este contexto, por supuesto, lo vivimos, ha sido semana activa y noticiosa. Venezuela tiene la dicotomía entre la reinserción en el sistema económico mundial, sistema financiero, sistema geopolítico, de reconocimientos, y eso implica que para poder hacer eso tiene que recorrer un camino democrático, tiene que tener un proceso electoral que sea reconocido internacionalmente para de alguna manera cambiar el status quo de la posición geopolítica de Venezuela. Los acuerdos de Barbados es el parámetro que ha elegido el mundo para darle a ese seguimiento. Ese y otros acuerdos, decíamos en el pasado, acuerdos a la sombra, ya hoy públicos, que hubo acuerdos en Qatar, que hubo acuerdos en México, que hubo acuerdos en Milán. Allí hay balances importantes de lo que es la institucionalidad y lo que se entiende como lo democrático. Allí no solo hablamos de candidaturas y candidatos de oposición, hablamos de transparencia, hablamos de auditorías, de observación internacional, de campañas, de financiamiento, de registro electoral, todo el ecosistema electoral que de alguna manera afecta esta aceptación del mundo frente a Venezuela, donde el mundo tiene también sus propios problemas que generan alineaciones. Vemos la importancia del mercado energético mundial, vemos cómo el ecosistema de sanciones genera diferencias en lo que es una licencia Chevron, o lo que es una licencia petrolera, o lo que es una licencia empresas prestadoras de servicios, como eso de alguna manera va afectando la relación de Venezuela con Estados Unidos y con la reinserción lo electoral internacional. Y finalmente,
el proceso electoral venezolano tiene mucho que decirle a todo este proceso de reinserción y todo este proceso de aprovechar la dinámica de la economía mundial, prepararse para las nuevas tendencias de la economía mundial como comercio regional, como relanzamiento de acuerdos, como economía digital, como los nuevos temas de negociación financiera, como nuevos préstamos internacionales, la renegociación de la deuda externa venezolana, y todo pasa por un antes y después de la fecha del 28 de julio. Con esto cerramos la presentación y podemos entonces conversar y debatir algún momento más con preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, profesor Angarita, por su excelente presentación. Bueno, no, al inicio de la conferencia indicamos que pueden dejar sus preguntas en el chat. Están abiertos los comentarios, o si quieren levantar la mano, se les puede habilitar el micrófono. El señor Ildemaro Pacheco comenta, excelente, profesor Angarita, como siempre. Bueno, mientras las personas comentan sus preguntas, si es que las hay, porque creo que dejó bastante claro todo, profe, vamos a darle el paso a nuestro patrocinante, el señor Franco Estancione, presidente de Estancione, que nos estará acompañando en la mañana de hoy. Bienvenido, señor Franco. Y muy buenos días, profesor. Muchísimas gracias por la oferta de esta mañana, porque ha sido para mí verdaderamente nutritiva y apoyo para validar ciertas elucubraciones mías propias, ¿no? Pero gracias por reencauzarme en el camino, pues la información es verdaderamente contundente. No tengo cámara, tengo micrófono, voy a continuar así. Quiero agradecer a Alex la oportunidad de poder presentarnos. La firma Estancione, hoy en día, después de 73 años de actividad ininterrumpida, nos mantenemos activos en el mercado venezolano, en sectores específicamente nos desenvolvemos en el sector logístico, logística integrada, dando servicio y apoyo al comercio exterior venezolano e internacional. Tenemos operaciones a nivel nacional, como algunos de ustedes nos conocen, donde damos servicio de ecuaciones y algoritmos logísticos pertinentes y necesarios para cada tipo de cliente a quien atendemos en los diferentes sectores. Disculpen. Y digo que son algoritmos porque no hay dos esquemas logísticos similares que se apliquen sobre una misma causa. Siempre hay varias alternativas dependiendo las restricciones, las limitaciones, pero es una circunstancia a resolver en beneficio de quien solicita el requerimiento, en este caso nuestro cliente. El sector logístico es un sector que se maneja de forma reactiva. Nosotros siempre recibimos solicitudes de requerimientos, no es un sector que es proactivo, ya que depende pues de la clientela. Somos un sector de servicio, pero este año hemos intentado proactivarnos, de ponerlo de alguna manera, si el idioma me lo permite, tratando de buscar ciertos nichos a desarrollar en el ámbito financiero, mejorando esquemas financieros internos, esquemas de productividad internos, donde podamos siempre alinearnos, dando mejoras y valor agregado hacia y para nuestros clientes. Yo quiero reiterar pues nuestro apoyo a AVEX. Somos patrocinantes de sus eventos. Estamos acompañando a AVEX en el diplomado. Creemos que AVEX, y somos fervientes seguidores de la función, de la labor de Ramón y todo su equipo técnico administrativo a lo largo de estos años. En Venezuela, tratando pues de sumar con ellos el esfuerzo que hacen. Quiero agradecer a Alex por esta oportunidad, quiero agradecer a ustedes por darme esta pequeña audiencia y escuchar mis palabras. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, señor Estaciones. Le vamos a dar el paso ahora a Jessy Lucinchi, nuestra directora ejecutiva de la.
Bien, muchísimas gracias, profesor Luis Angarita, por esta excelente presentación. Muchísimas gracias, Omar, por compartir tu presentación. Señor Franco, un honor para nosotros que sea uno de nuestros patrocinantes durante muchísimos años. Agradecemos la presencia en sala de nuestro director, Gustavo González Velutini. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta actividad. Ana de Luca, presidente de Cabedatos. Ildemaro Pacheco, director de la Cámara de Comercio del Táchira. En nombre de nuestro presidente Ramón Goyo, nuestra junta directiva, agradecemos a todos la presencia en esta actividad y el respaldo a todas las actividades que realizamos en ABEX. Queríamos comentar, para finalizar, algunos aspectos que pueden contribuir al desarrollo de este importante tema, ¿no? En la introducción, Omar nos hacía referencia a una cantidad de retos que tiene el sector de autopartes y que comparten realmente la mayoría, si no todos los sectores exportadores de Venezuela. Estos puntos, ABEX los ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo y y materializamos esta solicitud o estas inquietudes en la propuesta de ley de fomento de las exportaciones venezolanas. Entonces, esta es una herramienta que esperamos que pronto se apruebe. En ella están incluidas muchas de las observaciones que ha venido haciendo ABEX desde hace mucho tiempo, y entre ellas está el tema tributario, el tema del IVA, del drawback, el tema de reformular la institucionalidad de cara a la promoción de las exportaciones y sobre todo el tema de la facilitación del comercio. Es una buena noticia para nosotros el hecho de que Venezuela se haya adherido al acuerdo de facilitación de comercio de la Organización Mundial de Comercio, como también lo es el hecho de que Venezuela esté formando parte activa de las discusiones que se dan en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Estos son elementos importantes que marcan una perspectiva razonablemente positiva, porque pudiéramos decir que, bueno, es algo, un espacio un poquito mejor de lo que teníamos antes. En este sentido, y en línea con las tendencias del comercio mundial, para nosotros rescatamos la tendencia del nearshoring, porque en todo esto los países han estado tratando o incentivando su comercio hacia los países más cercanos en su región. Y así podemos ver cómo el comercio intrarregional en los países de la LADI ha venido aumentando. Entonces, eso es algo positivo. Nosotros aupamos y promovemos que se actualicen los esquemas de integración en el marco de la LADI. Ya se revisó el acuerdo número 28 con Colombia. Nos informa el viceministro de Comercio Exterior, con quien tuvimos una masterclass la semana pasada, que en los próximos meses se va a estar realizando la segunda revisión de este acuerdo. Este acuerdo es importante porque fíjense que para efectos prácticos Colombia estaba en el puesto número 10 como destino de las exportaciones venezolanas antes de la actualización del acuerdo 28. Hoy en día ocupa el puesto número 6. Entonces hay una relación directa entre mejorar las condiciones de acceso al mercado y efectivamente el incremento de las exportaciones. Nos gustaría que se actualizaran todos los acuerdos en el marco de la LADI. Esto mejoraría las condiciones de acceso a mercado de todos los sectores productivos venezolanos. Eso es lo que aspiramos y esperemos que se dé, como esperemos también que prontamente se apruebe la ley de fomento de las exportaciones. Estamos claros que son muchos los retos
que tiene el sector, pero tengan la plena confianza de que estamos trabajando constantemente, alertando y promoviendo y proponiendo soluciones para que cada vez mejoren más las condiciones para nuestros exportadores. Creo que no tenemos preguntas por ahora. No sé si tenemos alguna por acá, Wilson. No tenemos preguntas. Sí, señor Omar, si quiere hacer alguna última intervención, profesor, igualmente, estamos abiertos para escuchar. Primero, Omar, por No, favor. no, ninguna. 1 millón de gracias por la invitación y por la oportunidad de poder expresar la situación del sector. Muchas gracias a todos. Excelente. Esperamos seguir apoyándolos y trabajando. Nos contenta muchísimo la noticia de las empresas que están haciendo el esfuerzo exportador en su sector. Sabemos que es un sector que enfrenta retos importantes, y cuenten con nosotros para seguir apoyando. Gracias. Sin más que agregar, gracias a todos por compartir con nosotros estas horas de la mañana y esperamos poder contar con ustedes en toda nuestra programación que seguirá a lo largo del año. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, señor Omar, nuestros directores, profesores que han estado compartiendo esta mañana, y a todo el público que nos acompaña. Gracias a nuestro equipo y damos por concluida esta hermosa actividad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Franco. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, Jason, muy bien. Muchísimas gracias. Que Muy tengan bueno. un buen día. Igual, que estén un feliz día. Gracias a todos. Feliz día.